o dejarse guiar por Dios. Infinidad de información hay acerca de qué es lo que significa. Así que, pues leí muchas cosas de lo que yo sé que era. Alguna vez me tocó dar alguna predicación anterior acerca de esto. Y de todo lo que leía hay miles de cosas que es. Así que estoy contento porque tengo mucho material, porque quiero decir muchas cosas, pero sé que me puedo extender, así que voy a ir lo más rápido que pueda. Quiero que preguntes la pregunta. ¿Sí se alcanza? A ver si no se alcanza. Los textos que dicen, el texto que dice ahí, lo vamos a ver más adelante, es que el pueblo judío, hermanos, era guiado por una nube, una columna de nube que les tapaba el sol y los dirigía en el desierto. Y una columna de fuego que en la noche los calentaba y también los dirigía. Así que si se movía la columna de fuego, también ellos se movían. Si se movía la nube, ellos se movían detrás. Y dice la escritura una frase increíble que llena el corazón, que dice que ellos jamás se perdieron porque Dios iba con ellos. Amén. Jamás se perdieron. Ellos encontraron el camino correcto y no anduvieron divagando, como dice otras partes. Dios iba con ellos y sabía perfectamente a dónde ir. Sabía exactamente dónde tenía que ir. Y eso es la lección de hoy. Dios les bendiga. Amén. No hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir que Dios tiene planeado para nosotros todo lo que vamos a hacer. Y Él sabe lo que necesitamos. Hoy quiero ver qué quiere decir ser guiados. También quiero ver herramientas para ser guiados. Y quiero decirles también evidencias de que estamos siendo guiados, porque una de las cosas importantes es que nosotros sepamos que estamos siendo guiados. Porque a veces escuchamos la palabra de Dios, ya escuchamos una consejería, lo escuchamos a nuestro corazón y pensamos que es el Dios. Y a veces nos podemos equivocar. Y quiero que hoy encontremos palabra de Dios que nos diga cómo hacerlo para eso. También quiero decirles que hay interacción con otras disciplinas. Y por último, concluir con algunas cosas prácticas que me gustaría que todos pudiéramos tener. ¿Okay? También en lo que está aquí. Mucha gente hoy se deja guiar por sus sentimientos. ¿Cuántos lo hacen, hermanos? ¿Cuántos dicen, sigue tu corazón? O recibes ese consejo de que sigas tu corazón. Hay gente que se guía por el poder y la fama. Hay gente que se guía por los horóscopos. Hay gente que se guía por la magia, la adivinación. También. Incluso por la religiosidad. Y esto es algo importante, se lo voy a decir así rápidamente. Hay gente que cree que está bien porque es religioso, porque viene a la iglesia, porque diezma, porque hace, porque cumple. Y en su corazón no está pasando nada. Y eso, dicho sea de paso, se los digo aquí porque nosotros somos personas que creemos en Dios, no es cierto. Pero podemos estar engañándonos viviendo solamente. Y recibiendo palabra que no está transformando el corazón. Recibiendo mensajes que son poderosos, porque la palabra de Dios nunca se equivoca y siempre está diciéndote algo que hay que hacer, pero nosotros la recibimos y así como la recibimos la tiramos. Nosotros tenemos que dejar la religiosidad de lado y vivir como Dios pide que vivamos, como Dios nos guía en sabiduría en amor. Hoy contamos con la palabra de Dios escrita y esto es algo que pues, todos tenemos, con la que podamos contar. Es infalible. Dice: Jehová iba delante de ellos en un día de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, aunque viajaban por una tierra desconocida. Nunca se perderían, siempre y cuando siguieran la columna de nube y la columna de fuego. Eso es lo que yo quiero decir. No perdamos de vista la columna de nube y la columna de fuego, que es Dios guiándonos. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Qué dice la Escritura? Que es la palabra de Dios, sino lámpara a mis pies, tu palabra. El Señor no abandonó su pueblo, no dejará solos a los suyos. Es una promesa que tenemos que aquilatar, hermanos, apreciar, apropiarla, arrebatarla. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás.
La siguiente dice, la gente pobre y sin recursos busca agua y no la encuentra. ¿Han oído gente que dice, es que he probado de todo y nada me llena, no me satisface nada? Tienen la lengua seca por la sed, pero yo, el Señor, los atenderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Es la guía de Dios, está con nosotros siempre, hermano. No dudes que está con nosotros. También dice, no améis el dinero, contentados con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. A veces nosotros sentimos seguridad con otras cosas y nos guiamos por otras cosas que pensamos que son importantes. El trabajo, el dinero, la salud, la familia, los hijos. Y dime, ¿cuánta gente ha confiado en eso al final de su vida? Los hijos se van, el dinero se acaba, el dinero va y viene, la salud va y viene también. Y nada es seguro, solamente Dios. Su palabra dice permanece para siempre. Gracias. Hoy destrocé la garganta de Irán, miren, la de Lumen también, poniendo tonos que nunca habíamos tocado y que traté de hablar para ella, pero sí funcionó para ustedes por lo menos. Sí. Irán y yo no pude. Para ser guiados por Dios, que es el mensaje de hoy, hermanos, aceptar a Cristo como nuestro Salvador es lo primero. Tenemos que tener a Cristo en el corazón. La boca habla de lo que está en el corazón. Rendirnos a su liderazgo y a su dirección son palabras que se nos han dicho muchísimo. Ejercitar las disciplinas espirituales, que es lo que estamos viendo aquí. Ya hemos visto y analizado algunos temas anteriores. Esto es algo que es indispensable para ser guiados. Lo que ahora reflexionaremos es una disciplina que da respuesta a preguntas fundamentales y fortaleza, nos da fortaleza durante el tiempo de lucha y tentación y flaqueza. ¿Cómo mantenernos constantes? Sería una respuesta que yo espero que se tenga. Y la otra es cómo podemos saber que somos guiados por eso. ¿Están listos? Guiados por nuestro Dios. Primer consejo, meditar en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara, ¿por qué? Porque nosotros nos movemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Va iluminando nuestro camino y cuando la palabra ilumina, caminamos. ¿De acuerdo? La Biblia es para nosotros hoy lo mismo que fue la columna de nube y de fuego para Israel. Fíjate bien lo que estoy diciendo, hermano. Jamás te perderás ni estarás solo y encontrarás todo tipo de recursos para lo que tú buscas, siempre y cuando sigas la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando, hermano? Porque a veces buscamos consejo y teniéndola ahí no la encontramos. Búscala, ¿ok? Dice ahí, es apta para guiarnos en la vida si leemos y meditamos en sus enseñanzas con regularidad. No lo hagas solamente el sábado, hazlo también en otros días. Y no solo cuando tengamos algún problema, porque somos así, vamos a la palabra cuando tenemos problemas. Sensibles al Espíritu tenemos que estar, porque el Espíritu viene y nos da señales de que está trabajando con nosotros, pero no es el único que está trabajando con nosotros. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Escuchan bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu nos puede, que es el que nos está diciendo? Pues porque va a la verdad. Si tú conoces la verdad, la palabra de Dios, lees, la tienes en tu mente y en tu corazón, entonces sabrás cuándo has ido a la verdad, cuando estás siendo guiado a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de mí. Y cuando la palabra te guía y te aconseja para eso, entonces está guiándote a la verdad y sabes que es el Espíritu. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad de Dios para que podamos diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Con la palabra de Dios y su Espíritu ya tenemos todo lo necesario para una vida consagrada, que quiere decir una vida separada al servicio de Dios. ¿Me sigues? No te pierdas, hermano. Esperar el tiempo de Dios también es un consejo que nos da, porque Dios tiene su tiempo para cada uno. Dice Isaías 64:4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Por el que en él espera. ¿Okay? Nunca oyeron nadie que se haya hecho cosas más por el que en él espera. ¿Me voy a entender? Dios hace por las personas que en él esperan. Dios escucha. Dios ve a las personas que en él esperan. No te apresures a comenzar tu día. Un consejo práctico: espera la dirección de Dios. Dobla tu rodilla en la mañana y dobla tu rodilla en la tarde. Y en la noche.
en el momento de tu angustia, en el momento de desesperación, pide y conoce la palabra de Dios en tu corazón y la oración harán un resto del día acomodado. Hay que caminar por fe, también es algo que se nos dice. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, no sean tus pensamientos los que vayan primero. Y quieras acomodar la palabra a tus pensamientos. La palabra de Dios te dice, tú caminas por ese lado. A veces la palabra de Dios nos mete en conflicto, ¿no? Dice, pues, ¿cómo se te ocurre ser tan honesto? No seas tan honesto, no digas toda la verdad. No decir toda la verdad no me hace daño, no es estar diciendo mentiras. Sí. Pero la palabra de Dios dice que seamos honestos, que seamos veraces, que seamos íntegros. Entonces, si alguien cometió un error, no lo dices, porque no le conviene a la otra persona, te quedas callado, no sancionas, no lastimas. Estoy diciendo algo a lo mejor muy difícil para todos, ¿no? A lo mejor todos hemos brincado esta línea, no sé. Pero quiero que lo veas, no te fijes en tu propia prudencia. Y fíjate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando nosotros avanzamos y tomamos decisiones, descubrimos la acción de Dios en nuestro camino. La percibimos, tenemos que saber cómo Dios está interactuando para librarnos del peligro, o para darnos sabiduría, o para meternos en una prueba. Fíjate del Señor de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. O sea, cuando tomamos una decisión, no digamos, oye, al cabo Dios no se fija en eso. Dios me conoce, soy pecador, soy mal hablado, soy mal pensado, soy el peor. Dios sabe. ¿Qué puedo hacer yo ahora que no haya hecho antes y que Dios me haya perdonado? ¿Qué puedo hacer que Dios no me perdone? La Biblia dice así, ¿no? Si nos sentimos confundidos, debemos confiar en el Señor y aprender a ver nuestra situación desde su perspectiva, como indica en su palabra. ¿Okay? Así tendremos claridad y discernimiento cada día. Ser guiados por Dios también es obedecer a Dios y enfrentar las consecuencias de obedecer a Dios. ¿Has escuchado eso alguna vez? Como el Señor siempre cumple su palabra y sus promesas, podemos confiar. Es en que Él se encargará de todo lo que suceda como resultado de nuestra obediencia. ¿Quién confía que Dios hará las cosas bien? Por la obediencia que tú tienes. Confiamos, ¿ok? Sin embargo, hay muchas historias que ellos hicieron la voluntad de Dios y se metieron en unos problemones gigantescos. José, por ejemplo. Moisés, por ejemplo. Díganme otros. David. Noé. Y sí es cierto que confiaron en Dios. Sí es cierto que confiaban. Y cuando les siguieron lo que Dios les dijo, que deja tu parentela, no se metieron en problemas. Y nosotros no queremos problemas. Entonces queremos que si nosotros obedecemos, todo nuestro camino sea un lecho de rosas. Pues déjenme decirles que la palabra no dice eso. La palabra dice confía en Dios. Y si la guía de Dios es, sé sabio, mantén la palabra y mantente, confía en Jehová y haz lo que Jehová te está diciendo, entonces podremos salir de los problemas. Porque problemas habrá. ¿Me siguen, hermanos? Número 3, la promesa de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 32:8. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portar. Voy a darte buenos consejos y a cuidar de ti siempre. Sabiduría de Dios, guía de Dios, enseñanza de Dios para tu vida. Voy a darte buenos consejos y a cuidar de ti siempre. No solamente está diciendo que nos va a dar consejos para que nosotros enfrentemos, sino que nos está prometiendo que no nos va a dejar solos. Jamás vamos a estar solos, va a estar ahí contigo. Los mulos y los caballos, ya disculpen la comparación, son tercos y no quieren la cuchilla. Para acercarse a ellos y poder controlar, hay que ponerles rienda y freno. No sé cuántos haremos testimonio, por eso lo hago. No seas tú como ellos. A los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti, los cubres con tu gran amor. Se lo repito. Podemos estar en problemas, pero si confías en Él, seremos cubiertos con su gran amor. Es una gran promesa. Gran promesa. Aquí arrebátala. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y eso es lo que hacemos cada sábado. ¿Sigues?
Por eso venimos, no nada más venimos porque hay que venir, venimos porque Dios ha sido bueno, venimos porque Dios nos duele, venimos porque Dios nos guía, venimos porque Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha provisto, ha amado, ha cambiado nuestra vida. Ustedes, pueblo, alaben y hagan fiesta, y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Fíjense bien, ha prometido instruirnos en su verdad, dice el verso 8. La guía que el mundo nos ofrece está llena de problemas, de conflictos y de errores. Pero la dirección que el Señor nos da siempre nos guía por el camino correcto. Pon atención en eso. Nos enseña a entender lo que leemos. Es por eso que la guía es buena y estar leyendo y en oración en conjunto nos dará siempre entendimiento. No solo debemos conformarnos con adquirir conocimiento, sino que tenemos que aplicar lo que hemos aprendido, porque el conocimiento nos da formación, ¿no? Y la formación nos da competencia, es decir, la aplicación del conocimiento adquirido. Si nosotros no sabemos aplicar el conocimiento, estamos incompletos. Si nosotros no tenemos conocimiento, pues no tenemos. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Por eso dice el Señor, yo te instruiré en la verdad y te enseñaré a entender lo que ha prometido cuidarnos y aconsejarnos también. Esto es la promesa que está ahí, nos muestra cuán cerca está Dios de nosotros, pues toda consejería necesita acompañamiento. Cuando alguien se acerque a ti en esta guía, entendemos esto, hermanos. Dios se acerca y acompaña. Cuando va aconsejándonos, Él va acompañándonos. Cuando alguien se acerque a ti y te pida consejo, acompáñalo también. No lo dejes solo, no nada más le digas, cuídate y cúbrete, como decía Jesús. Si no le das el abrigo y si no lo acompañas, estás solo. ¿De acuerdo? Nos protege, tiene su mirada en nosotros, nos hace saber que nos protege. Él está ahí, sentimos su mano en nuestro hombro, como cantaba Jan. Nuestra responsabilidad es estar atentos a su voz y poner nuestra mirada en Cristo. ¿Se dan cuenta? Pide su guía en oración y si te pide consejo, pide a Dios su dirección. Pide que no seamos testarudos como los caballos que están ahí. El Señor desea que sigamos su dirección de manera voluntaria. Atención también, no te está forzando a seguir. Si no la sigues, te está advirtiendo, pero si la sigues, si rechazas el consejo de Dios, recibirás las consecuencias de no haberlo hecho. El impío dice sufrirá dolores. Díganme si alguna vez hemos pecado y no hemos sufrido dolores. ¿Alguna vez te ha pasado? Bueno, hay gente que sí. Hemos pecado y nos ha ido bien por un tiempo. Cada vez que ignoramos el consejo de Dios, sufriremos problemas y dificultades. Andar en desobediencia, indiferencia y orgullo es imprudente y es cuestión de tiempo para enfrentar sufrimiento y dolor. Estaremos rodeados de amor y misericordia, también es una promesa en el mismo Salmo, verso 10. Si seguimos su dirección, disfrutaremos de su compasión. Eso no significa que estaremos exentos de problemas y dificultades. ¿Está poniendo atención en eso? Si caemos, confesamos nuestro error y le pedimos perdón y nos guiará a su. Promete alegría y gozo. ¿Sí? Cuando sigamos las instrucciones del Señor, recibiremos como premio paz, gozo y contentamiento. No solamente la paz y el gozo, sino que estará satisfecho en nuestro corazón. En medio de pruebas y dificultades también. 4. Interacción con otras disciplinas. Me fui rápido porque quiero gastar un poco más de tiempo en eso. Todo lo anterior, que ya dije, eso es teoría, y te lo dicen a cada rato. Y te dicen, es que tienes que obedecer, es que tienes que ser práctico, es que tienes que escuchar, es que tienes que venir, tienes que convivir en la iglesia. Y a los que obran bien les va bien y a los que obran mal les va a ir mal. Eso es lo que escuchamos ahorita, ¿no? Pero no todo es real, no todo funciona así como está. A veces los que nos portamos bien les va mal y a veces los que nos portamos mal nos va bien. ¿Han oído eso también en los salmos? ¿Por qué el impío prospera? Y le dice la vida a Dios, pues, ¿por qué ellos se ven mejor? Y yo que te sigo, que he estado aquí, ¿no? Decía el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, decía, ¿por qué regresa este y le matas un borrego y a mí que estoy aquí no me hace nada? ¿Por qué? Como si fuera un sufrimiento, ¿no? Vamos a ver las interacciones y quiero ver con ustedes las interacciones porque ya tenemos mucho tiempo nosotros aquí y me interesa mucho más esta parte que encontré, en donde hay interacciones de la guía del Espíritu de Dios con las demás disciplinas. Y piensen en todo lo que hemos aprendido anteriormente de las disciplinas y veamos esta interacción que a mí me pareció muy interesante.
Dice aquí, hermanos, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Cuándo se van a alegrar de mí mis enemigos? Pues cuando yo esté hundido. Y eso es lo que le está pidiendo David a Dios. Levantaré mi alma, en ti confío, te pido que no sea yo avergonzado, que mis enemigos no se rían de mí. Ora fervientemente para que te guíe y te proteja. La oración en la guía es base. ¿Por qué decíamos esto? ¿Recuerdan lo que se decía en la oración, hermanos? Es un diálogo con Dios. Cuando tú oras, le dices a Dios lo que tú tienes. Y cuando tú lees la palabra, Dios te dice lo que hay que hacer. Ese es el diálogo, ¿de acuerdo? Hay gente que dice que en la oración ha recibido respuesta. Oras y escuchas la palabra de Dios que te dice qué es lo que hay que hacer. Tienes la palabra de Dios en tu corazón, entonces la palabra habla y te dice cosas maravillosas, cosas nuevas. Es por eso que la palabra dice de sí misma que es como una fuente de gracia inagotable. Estás orando y de lo que tú ya tienes de conocimiento viene un consejo nuevo. Eso no lo hace cualquier libro, ¿no? Eso lo hace solo la palabra de Dios, que es de Dios. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? La oración entonces trabaja en nosotros aún y cuando nosotros estamos metidos en nuestra propia relación con Dios. Pareciera que estamos solos, nuestro pensamiento está redundando en lo que dicen los que no creen en Dios. Y que nosotros nos respondemos de la misma sabiduría que ya tenemos. Pero dime, ¿no te ha respondido Dios alguna vez cosas nuevas que tú no sabías? ¿No te ha dejado claro alguna decisión cuando oras? Creo que ese es el motivo principal de la oración, ¿no? Darnos cuenta de que Dios está ahí. ¿Quieres una prueba de que Dios es el que te está guiando? Entonces en la oración encontrarás respuestas que tú no podrías sacarlas si no fuera Dios el que te las pusiera. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Es importantísimo que nosotros en esta disciplina de oración encontremos guías para nuestra vida. No solamente vaciemos en Dios todo lo que tenemos de necesidad, sino seamos sensibles al Espíritu de Dios, que nos va a decir cosas que responden a esas necesidades. A veces estamos tan descuidados y vaciamos nuestra oración nada más para liberarnos de la carga y no estamos atentos a escuchar lo que Dios nos dice. No estamos atentos a reflexionar lo que Dios quiere decir. Lo atamos, le tapamos la boca porque estamos deprisa. Date un tiempo y escúchalo. No solamente vacíes lo que tú traes. Es una guía. Recuerda que si tú no das tu tiempo, si tú no le pones atención a eso, estás perdiendo la oportunidad de ser guiado. Dar un enfoque empresarial. Yo hablo mucho de empresa porque es mi ejemplo de vida. Creo que eso pues me ha ilustrado mucho a mí. Dar un enfoque empresarial a la vida espiritual no es el camino. No es Dios es el jefe, yo soy el que obedezco lo que diga, Dios es el que obedece. Y el resultado para mí va a ser el correcto. No funciona así. El resultado, cuando lo das con un enfoque empresarial, es importante. Solo cosas que producen beneficios o placeres son correctas. Y no siempre es así en lo espiritual. Jamás considerarían ellos que Dios les pida un sacrificio. Ellos son sus hijos. Pero ser guiados por Dios es un honor y un privilegio. Escúchame lo que te estoy diciendo. Si hay un sacrificio y necesitas trabajar horas extras, está dispuesto. No es un enfoque empresarial. Es una relación de vida padre e hijo. Es una relación de familia que beneficia más al hijo que al padre. Que alegra al padre. No necesitas un salario. No necesitas un contrato que te force a hacer lo que tienes que hacer. Necesitas entender que Dios, tu voluntad, es que tú hagas el trabajo. Que te enroles en ese trabajo con una conciencia clara de lo que hay que hacer. Toma tu misión, escúchala y trabaja. Esta es la guía de Dios. Y Dios está diciendo, yo busco personas que vayan y hagan lo que se les dice. Me estoy explicando, hermanos. No es solamente, la guía no solamente se nos presenta a nosotros para que sepamos la voluntad de Dios. La guía es un aprendizaje completo, es una norma de vida
que nos va a beneficiar a nosotros más que a nadie y que nos va a decir por dónde caminar. ¿Me siguen, hermanos? Así que si nosotros vemos solo el resultado, si nosotros solamente queremos que Dios nos dé cosas bonitas y que Dios nos ayude a salir todo bien, pues la vida no funciona así. ¿Has tenido problemas? A pesar de orar porque no haya esos problemas, has pedido que no muera alguien y muere de todas maneras. Has pedido que tu vida siga siempre bien y de todas maneras no hay cosas buenas, entonces Dios no funciona, o sí. Porque si nos basamos en el resultado, cuando las cosas no se dan, entonces Dios nos ayuda. Pero bienestar, o es a través precisamente de esas reflexiones que Dios nos dice: aquí estoy, venme, persígueme, estoy contigo, estoy caminando contigo, voy caminando contigo. ¿Estás solo? ¿Sí estás sufriendo? Sí, pero aprende. Esa es la guía más grande que nosotros tenemos que tener. Saber que en medio de las dificultades Cristo es. Que cuando estamos perdidos, y en oración nos dice tantas cosas. Y aprendemos tanto con eso. Ser guiados por Dios es un honor y un privilegio. Y así deberíamos ser. Cada vez que ores, date cuenta con quién estás. Date cuenta con quién hablas. No es cualquier pelado. Es el Dios todopoderoso. Y está hablando contigo. Y te está diciendo. Pero a veces le decimos nosotros lo que queremos, pero no escuchamos lo que Él nos dice. No nos perdamos en eso, hermanos. La oración. A veces no tenemos el deseo genuino de obedecer a Dios. La oración es pedir entendimiento, es pedir confianza, es pedir liberación, es pedir claridad, es pedir comprensión, es pedir visión para las cosas que enfrentamos. Tienes una decisión y a veces el texto de la palabra te dice que vas en contra de la iglesia, pero el mundo te dice que si aceptas el otro puesto, vas a prosperar económicamente. ¿Sobre cuál decides? Es difícil. Tienes un trabajo que es el soñar, pero el texto te dice que ese trabajo te va a quitar todo el tiempo, no vas a poder venir, no vas a poder leer, te va a quitar todo tu tiempo. ¿Qué dices? Reconocer y alabar es importante en la oración. Reconocer quién es Dios y alabarlo por lo que ha hecho es importante, porque cuando nosotros oramos y reconocemos honestamente lo que le estamos diciendo a Dios: Señor, reconozco que tú eres mi Dios, que tú me has dado todo lo que tengo, que todas las bendiciones vienen de ti, que todo lo que se ha pasado por mi vida me lo has dado, incluido el sufrimiento, para formarme, y lo alabo por eso. Entonces, mi oración está siendo sincera. Entonces, esto aumenta mi confianza, porque sé que a pesar de que he pasado por muchas dificultades, al final de todo me ha formado la persona que soy y me ha dado la fe que tengo. ¿Me sigues en eso, hermano? No hagamos una oración solamente por hacer. Esperemos un día, porque cada oración, cada oportunidad con Dios es una oportunidad de aprender. No la perdamos. Cada día y cada momento tenemos oportunidades de llegar con Él y tocarle. Señor, escúchame. Señor, ayúdame. Señor, enséñame. Señor, dame más confianza, dame más fe. No me dejes caer en la tentación. Líbrame, Señor, del mal. Pero que sí. Y a veces corremos nuestra vida como si Dios estuviera ocupado. Pero Él siempre tiene tiempo y siempre tiene un consejo. Así que ora y lee. Es básico. Son dos disciplinas que tenemos que tener claras y que van combinadas con la guía como ninguna, ¿no? Porque la palabra es el consejo de Dios para nosotros. ¿Me sigues? Es la voz audible de Dios diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y la oración nos da la oportunidad de decirle a Dios cómo nos sentimos y lo que necesitamos. Y Dios es tan bondadoso y tanto amor que nos responde exactamente lo que nosotros necesitamos. Luego, someterse por completo y discernir su voluntad son cosas que nosotros también tenemos que hacer. ¿Recuerdan el sometimiento? El sometimiento es entender a quién le pertenece. ¿Por qué te sometes a alguien? Porque entiendes que ese sometimiento te da libertad, porque entiendes que estás seguro, porque te da confianza, porque puedes obtener muchas cosas de beneficio tú
dependiendo de una persona que es inteligente, que es sabia, que es poderosa, que tiene recursos. ¿No es cierto? El sometimiento va natural. Si nosotros nos sometemos por completo, entonces podemos discernir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿De quiénes hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien sabe? Que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Que actuemos con misericordia, que seamos honestos, que tengamos justicia. ¿Qué más, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y nosotros tenemos que tenerla. Y creo que está clara para nosotros. A lo mejor ya no levantamos la mano con tanta seguridad porque estoy yendo en un terreno que a lo mejor nos sentimos todavía confrontados. Pero quiero que sepas, hermano, que tú en tu corazón sabes lo que estoy diciendo yo y que cuando oramos, nosotros tenemos a Dios presente en nuestra mente y en nuestro corazón y confiamos en Él muy fuertemente, pero nuestra naturaleza humana nos hace creer y a veces nos hace sentirnos que no estoy del todo confiado en eso. Pero la guía espiritual del Señor nos dice que confiemos con todo nuestro corazón, que Él responderá a nuestras inquietudes. Así que hagámoslo con libertad. Sometámonos, sujetémonos a Él y recibamos todo esto. Humildad y simpleza es la siguiente disciplina. También vimos que la humildad es necesaria. ¿Qué es la humildad, hermano? Sino quitarte tú el orgullo, la vanidad, los deseos, las ambiciones, las intenciones mal infundadas. Eso es la humildad, es quitar todo eso. Así que si nosotros tenemos debilidades, deseos, ambiciones y objetivos mal planteados, para conocer la guía de Dios debemos reconocer esos deseos y quitarlos de nosotros. ¿Okay? Porque a veces vamos a la oración y le decimos, Señor, por favor que este trabajo sea el trabajo correcto. Señor, por favor que este trabajo me dé lo suficiente para estar conforme. Señor, que no tenga un jefe que me hostigue. Señor, que tenga un jefe que me deje descansar cuando estoy buscando un trabajo. ¿No es incongruente, hermano? Concederá a Dios una petición como esta. Pedimos guía. ¿Y qué diría la guía, hermano? Pues esfuérzate, vas a trabajar. ¿Por qué quieres un jefe que no te esté diciendo que tienes que trabajar? ¿O para qué quieres descansar en medio del trabajo que se trabajo? La conexión con la humildad es necesaria. Nosotros debemos de ser humildes. Es que cuando nosotros tenemos deseos, ambiciones y objetivos y debilidades y le pedimos a Dios que nos ordene eso como nosotros queremos, es como querer que Dios esté de acuerdo con nuestro deseo. Y no le estamos pidiendo a Dios su consejo. Estamos diciendo al Señor, ponte en línea conmigo. Y la teoría de lo que vimos ahorita es que nosotros nos pongamos en línea con Él. Es al revés. Más bien yo debería ir en oración y en humildad y decirle, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Quieres ese trabajo para mí? Dámelo. Si no lo quieres para mí, estaré contento. Estoy contento con lo que tú me des, pero confío que tú me vas a hacer sabio para decidirlo, me vas a dar a mi palabra para lograrlo y si no lo logro, yo sabré que no es para mí y estaré contento con la decisión. O te enojas y dices, no, es que Dios no quiso, ¿por qué no querría? ¿Quién sabe? Pero yo estoy contento con lo que Dios me ha dado hasta ahora. ¿Quién está contento con lo que Dios le ha dado? La palabra de Dios entonces tiene cumplimiento perfecto, pero nosotros tenemos que ser humildes, no niños caprichosos que queremos lograr la voluntad de Dios a como de lugar. ¿Me siguen en eso, hermanos? Hemos reconocido y rechazado querer algo porque nos aportará estatus y reputación a los ojos del mundo. Fíjense bien, hermanos. Hemos reconocido y has rechazado eso que te dará posición, que te dará reputación ante el mundo. Lo has rechazado porque has quedado con él. Cuando te dicen, ay hermano, ¿cómo es bueno usted? Y tú te la crees. Mira qué bonito, sí se pide. Sí. O lo rechazas. Como le decían a Jesús, queremos que sea nuestro rey. Jesús ni les decía nada, se iba, porque él sabía que no los iba a convencer. Pero Jesús se alejaba de ellos. Nosotros a veces tenemos la tentación y nos quedamos ahí. Nos gusta que nos hagan, que nos hagan público.
¿sí o no? Tengamos cuidado con eso, seamos humildes, tengamos simpleza, que nuestros deseos sean solo que se haga la voluntad de Dios y estemos atentos para que si la voluntad de Dios se lleva a cabo, nosotros estemos contentos con él, que no estemos luchando, peleando con Dios porque queremos lograr nuestra voluntad. Entonces no sería guía de Dios, ¿me sigues? La guía de Dios es lo que Dios quiere para nosotros, no lo que yo quiero que quiera Dios para mí. ¿Me expliqué? O estuve como mate de Carlos. Tú dijiste que yo dije que ellos dijeron. Algunas personas, aunque buscan orientación y estamos orando para el futuro, se inclinan por la opción fácil. ¿Han escuchado eso, no, hermanos? Es más fácil hacer. Y entonces, si es más fácil, por ahí me voy. Dios quiere que por ahí me vaya. Y esa es la opción que se ve. Algunos se pasan la vida huyendo de las dificultades y piensan que si no tengo dificultades, entonces Dios está conmigo. Es eso. Entonces yo digo, tengo una decisión, ¿qué es lo más fácil? ¿Y por qué me voy? Y digo, Dios quiere que yo tenga una vida fácil, entonces me voy por él. O eres de los que dice, Dios no quiere que yo tenga dificultades, entonces aquí es donde no tengo dificultades, aquí me voy. Y a veces, hermanos, si ves las historias que se nos han contado, la opción más fácil no es la que Dios eligió para algunos personajes, ni tampoco la que está libre de dificultades. A veces los retos, a veces el llamado a enfrentar cosas difíciles es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabríamos cuándo es la voluntad de Dios para nosotros? Escuchando la palabra de Dios, pidiendo la dirección de su espíritu, ejercitando la disciplina de la humildad, ejercitando la oración como debe ser hecha. Te das cuenta de todo el complejo, de todo el conjunto de cosas que se tienen que tener para saber todo esto. Y entonces se revelará Dios a nosotros de manera clara. Y entonces Dios podrá cambiar las cosas. ¿Me sigues? ¿No te has perdido, hermano? En la humildad y simpleza también, hermanos, nos comprometemos con el trabajo secular. Escucha esto, aún sin salario, pero no es así en el servicio para la obra de Dios. A veces pedimos voluntarios aquí y no hay quien. A veces se nos pide, oye, necesitamos un trabajo, necesitamos un voluntario, necesitamos un recurso, necesitamos alguien que haga algo aquí. No hay. A veces se ofrecen cursos, a veces se ofrecen clases, a veces ofrecemos un lugar para que alguien desarrolle y no tenemos. Y la Biblia dice claramente que los obreros escasean. ¿Por qué tenemos? Porque estamos descuidados, porque hay orgullo, porque estamos buscando otros recursos, no estamos en humildad, dejándonos guiar por el Señor, buscando opciones donde podamos ser guiados, donde podamos aprender y donde podamos servir mejor a la vida. Y no es un sacrificio, cuando lo entendemos, nosotros buscaríamos como el siervo busca por las aguas, así sediento, nosotros andaríamos buscando oportunidades de servir a Dios y no desperdiciando todas las que se dan. ¿Me sigues? ¿Está eso claro en la mente? El reto es mucho más allá de lo que nosotros hemos estado analizando sobre la guía del Espíritu Santo. Abre estas posibilidades y entonces mezclas todas las disciplinas espirituales para poder tener una respuesta completa de la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a seguir. Cuando no reconocemos dónde nos hemos equivocado en el pasado, no podemos aceptar nuestros errores y tampoco vamos a aprender la lección. ¿Me escuchas? Tenemos que reconocer dónde nos hemos equivocado para aceptar errores. La misericordia que perdona siempre viene antes de la guía. Como aprendemos de Hebreos, fíjense lo que dice Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es después de los problemas, es antes. Acércate confiadamente al trono de la gracia para que entonces cuando vengan los problemas encuentres gracia para el oportuno socorro. ¿Me doy a entender? La disciplina, entonces, la humildad debe ser desde ahorita. Yo vengo, Señor, porque sé que más adelante voy a tener conflictos. Quiero estar contigo para que me enseñes, me des sabiduría, me des guía. Y entonces, cuando vengan los problemas, yo tengo dentro de mí tu espíritu que me guía para enfrentar cualquier dificultad. Y la voluntad y la motivación para resistir en medio de las dificultades. Y voy a utilizar la oración para
soportar más fuertemente, para confiar más en ti, para soportar esta prueba que estás poniendo. ¿Me siguen, hermanos? Dice aquí también, otra disciplina es el estudio bíblico. La escritura es actual. La escritura no es muy vieja, aunque si la ponemos como desde cuando se escribió, a lo mejor puede resultar vieja. Pero si tú la lees, aplica a la actualidad. Toma atención en esto. Da consejos sobre el uso del tiempo y del dinero en una hora. Son consejos viejos. Son consejos que fueron escritos anteriormente, pero aplican para la vida de hoy. Y aplican perfectamente. Primera de Corintios 6:12 y 10:23 dicen lo mismo. Si alguna vez has puesto atención a esto, son pruebas esenciales de esas decisiones. Nunca será la voluntad de Dios, escucha esto, que actuemos en contra de su palabra. Dios nunca va a pedir que actuemos en contra. Dice así, Primera de Corintios 6:12, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera, aún como cristianos. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me obligue. Primera de Corintios 10:23 dice lo mismo. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Dos veces en un mismo libro, en una misma carta. Todo lo puedo hacer, sí es cierto, pero no todo te conviene. Guía para tu vida. Entonces piensa bien lo que vas a decir. Voy a irme de parranda, voy a gastar el dinero que tengo en algo que no es necesario, que no es trascendente. No todo conviene, hermano, y no todo fortalece la vida cristiana. ¿Ok? Estudio bien. Algunos creyentes toman decisiones sin ningún esfuerzo por averiguar los principios de la palabra de Dios y se aplican a una situación en específico. No lo tomas en cuenta, tú solamente enfrentas la situación, haces una oración y ya con eso quieres que Dios responda y que Dios arregle y que Dios diga todo. ¿Cuántos hemos hecho eso? No hagamos eso para tener la guía correcta de nuestro Señor. Es necesario todas las disciplinas que ya vimos ahorita, más el estudio bíblico, que nos está dando su palabra. ¿Ok? Consultar las escrituras es una etapa indispensable de la guía de Dios. Guardarnos de los textos, aprenderlos de memoria, traerlos a la luz de nuestra cabeza cuando tengamos una decisión, ir y consultar, no nos quita nada. Nos da mucha vida, mucha fuerza, mucha entrega. Textos que piden lealtad a la iglesia y textos que pueden estar en contra del trabajo de la ya se los comenté ahorita. ¿Qué escoges? Sí lo saben. La visión moderna de la guía defiende estos principios como ayudas. O sea, cuando tú lees la escritura, no dice así tiene que ser y tiene que ser inflexible porque la Biblia así dice. La visión moderna dice que la sabiduría te ayuda con estos textos. Te da idea de que tú estás. La visión tradicional anterior dice que la guía, la sabiduría, muestran la voluntad de Dios para nosotros tal como es, tajante, y exigen nuestra obediencia. ¿En cuál lado estás? Cuando tú lees la escritura, así como lo dice la escritura, así es, y no hay manera de moverse, o hay posibilidades de aprender de la escritura y cada una de ellas es contextual. ¿Qué dices? Yo no considero un Dios cerrado, considero un Dios directo, fuerte, celoso, que dice las cosas como deben de ser dichas, pero creo que tiene salidas inteligentes para cada circunstancia. La meditación es otra disciplina que tenemos que mezclar aquí. Quiero hablar de ella. La meditación se refiere a los mansos. Pongamos atención. Dice que serán ayudados y guiados al conocimiento, el camino divinamente elegido. Entonces, cuando tú meditas en lo que has leído, en lo que te está pasando, en lo que Dios te ha dicho en la oración, y cuando quitas el orgullo de tu camino, de tu vida, cuando quitas las ambiciones y los deseos y estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, entonces meditas entre todo ello. Y entonces dice aquí que el Espíritu ayuda y guía para discernir el camino que Dios te está marcando.
¿Me sigues? Somos ayudados a llegar a un resultado cuando utilicemos nuestra mente para sopesar la situación. Si alguno de nosotros carece de sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídela a Dios. ¿Sientes que no sabes qué hacer? Ora, lee, medita, consulta, recibe consejo, obedece. Si la Biblia no lo dice directamente, porque nuestros resultados, lo que nosotros buscamos a veces en la oración, la Biblia no lo dice directamente, ¿verdad? Haz esto, Elías, esto es lo que te conviene. Ni voy a escuchar en la oración una voz directa que diga Dios, Elías, esto es lo que tienes que hacer. Es probable que no. Entonces la oración aumenta nuestra sabiduría, porque la oración va a pedirle a Dios sabiduría, y nosotros vamos a decir lo que necesitamos. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, y entonces nos orienta. Y en humildad quitamos el orgullo de nuestro pecado, y entonces, hasta que todos esos elementos estén, nosotros podremos ver factores que de otra manera no habríamos visto. Quiero que lo pienses un momento. Es por eso que yo quise dar un espacio a esto. La interacción de las disciplinas nos están llevando en la guía correcta de Dios y se vuelven un conjunto de herramientas que nos hacen a nosotros ir por el camino correcto. ¡Qué maravilla! Descúbrelo. Si la Biblia no lo dice, la oración está ahí. Si no te sometes a la voluntad de Dios y quitas tu orgullo y quitas también tu pecado, entonces pueden tener factores que no veías. Y dime si no ha pasado alguna vez en tu vida que tú te doblas la rodilla porque ya no sabes qué hacer, y es entonces cuando viene la dirección de Dios. Cuando te quebrantas y le dices al Señor, no puedo solo, necesito que me digas, aquí estoy, Señor, haz lo que tú quieras. Si me concedes este favor, entonces voy a hacerlo yo. Me voy a entregar, voy a hacer todo lo que tú me digas, voy a hacer esto, te prometo hacer esto. ¿Has llegado a ese punto? Y entonces, cuando eso pasa, puedes ver factores que antes no veías. Estás tu corazón sensible y tu mente está preparada para ello. De otra manera, el orgullo está ahí, el pecado está ahí, el sometimiento no existe y la sabiduría no se da. La oración está dicha nada más. ¿De acuerdo? En la meditación, algunos creyentes no quieren pensar sus decisiones, sino que buscan la palabra directa del Señor, quieren oírla, y algunos dicen que la escuchan. Quieren sentirse guiados, y lo puse entre comillas, en parte porque es más fácil que Dios me diga, ya Dios dirá, y en parte porque les sugiere que tienen una espiritualidad superior. Y algunos de nosotros oramos y dejamos ahí las cosas. No empezamos a pensar y a escuchar y a pedirle a Dios su sabiduría y a escuchar lo que está pasando y a meditar y a quitar de nosotros el pecado y el orgullo. No estamos haciendo nada, estamos haciendo lo mismo y esperando que Dios haga todo. Las disciplinas no funcionan así. Dice 2 Timoteo 1:7, pon atención, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Escuchado otra vez, el Espíritu de Dios no nos hace pobres, no nos hace que estemos ahí a un lado esperando que Dios haga todo. Al contrario, nosotros sabemos que Dios está con nosotros, confiamos y nos aventuramos y tomamos decisiones basadas en lo que Dios nos está diciendo, en lo que el Espíritu nos está diciendo. Nos da poder para amar a los demás, para buscar buenas decisiones, y dice ahí, nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¿No es lo que estamos buscando acaso? Esta es la guía que estamos buscando nosotros, la combinación de todas las disciplinas que convergen en una, que nos va a hacer a nosotros ser el cristiano que Dios está buscando para nosotros. ¿Están listos para ser transformados? Estos son métodos. La meditación también nos dice el Salmo 25, que en el Salmo 25 son los siervos del Señor los que reciben el privilegio de la guía. Son los siervos del Señor los que reciben el privilegio de la guía, no los cristianos complacientes y autocomplacientes que buscan principalmente su comunidad, facilidad y prosperidad. ¿Has oído eso? Ve en una iglesia donde te sientas bien. Ve en una iglesia en donde esté todo bien bonito, así que te haga sentir bonito nomás. Que prediquen así bonito lo que tú necesitas.
Y a veces lo que nosotros necesitamos es un buen jalón de orejas, no una predicación que te diga que no está. A veces necesitamos que nos digan, oye, necesitas trabajar, necesitas moverte, necesitas recibir bendición, pero no es sentado que vas a estar haciendo. ¿De acuerdo? En la meditación, hermanos, también nosotros podemos poner esta etapa. Cuando meditas, la meditación implica aceptar el consejo de otras personas que son confiables. Dice Proverbios 12:15 y 24:6, el que escucha el consejo es sabio. Esa es la palabra de Dios, y la interacción de Dios con nosotros en la meditación viene de otras personas que te dijeron algo, tú lo traes ahí en mente, ese consejo viene de Dios y te dice para dónde. Y también a veces dice, en la multitud de los consejeros hay seguridad. ¿Dónde vas a encontrar la mejor consejería si no es en la iglesia, en el grupo de personas que pensamos igual y que tenemos la palabra de Dios? Con el pastor, con la persona que dirige, con la persona que tienes tú confianza, con el que sabes que ha enfrentado retos, con el que tiene experiencia con eso. La sumisión, otra disciplina que hemos estudiado aquí. Muchos cristianos vamos en busca de señales y decimos, si sucede esto, entonces Dios está de acuerdo. Déjenme contarles una anécdota. Hay una muchacha que oraba con mucho fervor por una cosa y quería que le sucediera. Y quería que cambiara esa circunstancia de su vida. Y le decía al Señor, dime, Señor, que me estás oyendo. Dame una señal. Que se oiga un ruido. Que cante algo, que pite un carro, que cante un pajarito, lo que sea, Señor, pero dame una señal. ¿Y qué creen que pasó? Pues se le dio la señal. Porque lo que ella estaba buscando es cualquier señal. Así que un carro pitó afuera y ella dijo, es Dios diciendo que eso es. Así somos nosotros, hermanos. Piensa, a veces nosotros queremos que Dios nos dé una señal como nosotros la estamos esperando y cualquier señal funciona para eso. Pero no es la voluntad de Dios necesariamente. Si nosotros no nos sometemos a Dios, podemos caer en estas situaciones, en estas contradicciones. Hay una forma de misticismo en eso, ¿no? Y oye, Señor, si tú me lo concedes, te voy a prometer hacer eso. Pero, Señor, quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo. Entonces, dame una señal. Y pasa alguna cosa y nosotros le decimos esto. Y Dios está de acuerdo con esto porque esto pasó eso. Dios a veces, hermanos, se impone. Y creo que algunos de nosotros tenemos varias anécdotas, ¿no? Yo pedía un trabajo mejor que el que tengo en Orgullo. Creía que podía ser mejor y lo busqué y me preparé para esa entrevista y todo. Tuve la entrevista, pero no fui seleccionado. Y en ese mismo año me llamaron para ser pastor. Entonces entendí. Dije, ese trabajo no era para mí, porque Dios quería que hiciera otro trabajo. Es difícil de entender, porque yo tenía un objetivo, pero Dios me dijo, esto es. Y me enseñó por uno. Pero yo no lo entendí hasta después de mucho tiempo. Yo sabía después de mucho tiempo que si yo hubiera aceptado ese trabajo, me hubieran dado ese trabajo, entonces yo no hubiera tenido la oportunidad de servirlo y de tener las experiencias que tengo ahora. Y pues agradezco por eso. Cuando oramos sinceramente y pedimos dirección, quitamos de nosotros el orgullo, somos obedientes a la palabra y meditamos en las circunstancias y con todo eso concluimos que no es la voluntad de Dios. Él nos indicará el camino correcto mediante una intervención específica. Escuchen lo que dice David. Se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Esta frase también la dijo Pablo. Estando yo en dificultades, no sabiendo para dónde ir, entonces Dios me abrió una puerta grande y eficaz. Y esta promesa es para nosotros hoy. ¿Quieres que Dios te indique por dónde? Entonces hay que orar disciplinadamente, honestamente, con humildad, sin orgullo, quitando nuestro pecado. Seamos obedientes a la palabra, meditemos en ella constantemente, sujétate
a la voluntad de Dios todas las veces que puedas. Y entonces medita en todo lo que está pasando. Y con todo eso, si aún en todo eso encuentras una falta de sentido, una falta de seguridad, entonces prepárate porque Dios abrirá una puerta grande y eficaz para ti. ¿Confías en eso? Amén. Esa es la guía de sabiduría que Dios quiere darnos esta tarde. Mediante todas las disciplinas, entonces nosotros podemos encontrar esa puerta grande y eficaz que se abrirá para nosotros en nuestro caminar diario. Algunos cristianos se aferran a las más pequeñas coincidencias considerando las señales del Señor, pero no estamos hablando de señales aquí. Estamos hablando de circunstancias irreversibles, de guía en el camino, de decisiones que pueden cambiar nuestro destino, pueden cambiar nuestra vida radicalmente. Dios nos lleva a situaciones que nunca hubiéramos considerado. Por ejemplo, si a Pablo se le hubiera dado la responsabilidad de decidir su propio futuro, ¿creen que habría considerado él ministrar a los gentiles? Y sin embargo, Dios lo llevó por un camino de sufrimiento, de lucha y de desprecio y de ataque por mucha gente para ministrar a los gentiles. Y díganme el trabajo poderoso que Dios hizo con Pablo. Y nosotros a veces nos negamos a hacer un trabajo de participación porque creemos que no podemos hacerlo. Pero ¿sabes quién está respaldando tu trabajo? El que te da la guía, el que te da la sabiduría, es Dios el que trabaja. Déjate guiar, sé confiado. El penúltimo de los que vamos a ver, de los trabajos que tenemos aquí, es la seguridad que da la fe. Debemos ser sensibles al Espíritu de Dios en nuestros corazones, o nuestras conciencias, como quieras verlo. Cuando nos advierte de una decisión equivocada o cuando nos asegura que es su voluntad. Piensa esto. En el Salmo 25, David dice que su alma morará tranquila. Por lo anterior, es práctico pensar que una paz interior confirma un camino correcto y una carga de aflicción o una sensación mala confirma que es un camino equivocado. A veces pensamos nosotros así y decimos, si me da paz, si me da tranquilidad, entonces es Dios. Y si no me da paz, entonces no es Dios. Bueno, quiero decirte que esto no es así. La seguridad de la fe es, aún en medio de las dificultades, nosotros sabemos que Dios está. Cuando se toman decisiones sin el consejo de las Escrituras, sin meditar, seremos subjetivos y vulnerables a automanipularnos. Nosotros vemos para dónde y queremos acomodar las circunstancias a como nosotros lo vemos. Dejaremos que todo dependa de cómo nos sentimos. Entonces, ya no quiero a mi esposa, pues la dejo. Ya no quiero a mi hijo tenerlo ahí y estarlo manteniendo como hacíamos en la mañana, sin amor, sin misericordia, sin nada. No funciona así, nuestro sentimiento no es todo. Dice ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No funciona así. Quien busca la guía de Dios, las emociones de paso e inquietud son solo una confirmación, una advertencia, ahí están y nos hacen sentir de maneras diferentes. Dice el Salmo 25:15, mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Crees que vas a tropezar con las decisiones? No pierdas de vista a Jesús. No pierdas de vista su consejo. No dejes de orar, no dejes de meditar, no dejes de someterte a la voluntad de Dios. Sigue estudiando su palabra. ¿Te das cuenta de cómo todas esas herramientas hacen la fortaleza de tus decisiones en tu vida? Sin esa interacción, hermano, nosotros estaríamos cayendo en muchos errores. Por eso es necesario entonces que las disciplinas vengan y fortalezcan todo de manera integral. Cada una de las disciplinas que hemos estudiado aquí es muy importante, es base para no extraviarnos, para fortalecernos como debemos de ser y para recibir la guía que finalmente Dios quiere dar. No es solamente basada en sentimientos, no es solamente basada en señales, no es solamente basada en lo que dice la Escritura, es un conjunto que evalúa la realidad. Y luego también vienen misteriosas intervenciones, donde Él interviene para que las cosas se den. ¿Te ha pasado, no? ¿Ha cambiado de otra circunstancia de tu vida de tal manera que tú no lo esperabas y fue mucho mejor después de evaluarlo? Creo que sí, creo que todos tenemos una circunstancia como esa. Dice aquí, si después de un esfuerzo honesto, pediría yo.
confiado en Dios, un esfuerzo correcto, quitando el orgullo y el pecado, llegamos a conclusiones erróneas y nos metemos en problemas aún con esas decisiones, Dios nos rescatará abriendo una puerta o mediante las pruebas o mediante situaciones que van a abrirse totalmente y que nos van a dar satisfacción y alegría. Pero puede ser también a través de los pruebas. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. A veces, hermanos, para nosotros los que ya tenemos tiempo, tenemos que atravesar una circunstancia dura, no sé, para reflexionar que lo que estamos haciendo está equivocado. A veces Dios nos hace pasar por esos problemas para que nosotros despertemos, es como una sacudida a Él, lo estamos haciendo mal. Y si nosotros en medio de eso meditamos y sacamos la lección de ahí, entonces aprendimos. Ya no hablamos de la misma forma que antes. Sigues siendo impulsivo, ya no. Eres prudente para dar un consejo, sigues abriendo la boca, porque yo decía antes mi bocota. Cada ratito le decía cosas a las personas que no debería decir. Hoy sigo haciéndolo, pero ahora sí me doy cuenta. Dios nos rescatará abriendo una puerta o mediante las pruebas. Y a veces esas pruebas son muy duras. ¿Estás preparado para eso? El Salmo 25:14 nos dice: el secreto del Señor está con los que le temen y Él les mostrará su parte. Es la guía de Dios trabajando con los que le temen, con los que estamos ejercitándonos constantemente para estar con Él. El secreto del Señor es un privilegio especial de paz y comunión con Él. ¿Cuántos lo conocen? Pero es solo para aquellos que temen al Señor, que quieren su camino y no el suyo. Voy a terminar con estas conclusiones. Les voy a confirmar esto. Estudiemos la palabra porque es el diálogo con nuestro Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Pacientemente espera que Dios dé la respuesta. Camina, aunque no veas la senda con claridad. Consejos que se nos dieron al inicio, ¿verdad? Obedecer a Dios y enfrentar las consecuencias es necesario. Parece claro y directo hasta aquí. Esa es la guía de Dios, así es como funcionaríamos. Pero cuando estudies, confirma que estás aprendiendo la verdad. Si estás estudiando y esta es la verdad, entonces es el Espíritu de Dios que te está guiando. Entender lo que lees es obra del Espíritu Santo. Descubre el consejo del Señor en lo que entendiste. Algo te tiene que decir, no es nada más, sí, es una verdad, pero ¿qué me dice a mí? ¿Qué está diciéndome? Porque esa es la guía. Toda palabra de Dios es inspirada. Toda la palabra que viene es inspirada y es útil para enseñar. Así que cuando la leas, no la desprecies. Es un regalo siempre que Dios te está dando y la tienes ahí en tu casa, la puedes abrir, está en electrónico, tenemos muchas maneras de consultarla. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Estar atento a lo que está por suceder, porque Él te protege, estar atento de todo lo que te está pasando. No eres cualquier persona, eres un hijo de Dios y Dios está cuidándote y protegiéndote y dándote enseñanza. ¿Sigues? No estaremos libres de dolor y de aflicción tampoco, así que no busques una vida libre de problemas. Esa no existe. Vamos a enfrentar los problemas y el dolor, pero Dios está con nosotros para librarnos. Gloria a Dios. Eso debe aumentar nuestra fe, porque veremos el trabajo de Dios a favor de los que le temen. Cuando recibamos sus bendiciones tendremos paz, gozo y contentamiento. Es otra señal de que Dios está con nosotros. Ora depositando tu voluntad en la de Él, no al revés. Quita de ti el orgullo, los deseos y en humildad acércate a Dios. Decide apoyándote en las enseñanzas del estudio bíblico, en la oración, en la sumisión, en la meditación, todo eso junto. Si la Biblia no lo dice, la oración nos da sabiduría. Someternos a Dios nos orienta a su voluntad. Quitamos el orgullo con humildad y entonces veremos lo que antes no podríamos ver. Haz lo que Dios te indique y se abrirán puertas grandes y eficaces. Mis ojos estén siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. No solo sigas a tus emociones. Dios los bendiga.